El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con el doctor Luciano Valenzuela. Luciano es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET. Su tema es el uso de isótopos estables en antropología, ecología y ciencias forenses. Trabaja en el Laboratorio de Ecología Humana, sede Quequén, en el Departamento de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y lo recibimos y le agradecemos su tiempo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Luciano? Bien, hola, ¿qué tal? Un gusto y agradecido por la entrevista. A vos por darnos espacio. Contame un poco, Luciano, ¿cómo fue? Bueno, evidentemente las biológicas eran lo tuyo, ¿no? Porque hiciste la carrera de grado y después te doctoraste. ¿Cómo fue que te interesó? ¿Qué curiosidad? ¿Cómo arrancó este amor por la biología? Sí, creo que como mucha gente que estudia biología, es el amor desde chico por la naturaleza, por los animales, que yo de chico la verdad que desconocía lo que eran las carreras de ciencias o la biología. Yo soy de una ciudad pequeña en el interior de la provincia de Buenos Aires, soy de Tres Arroyos, que está en la costa de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que desconocía eso. Yo conocía que quizás la única carrera que me podía llevar a trabajar con animales era la veterinaria. Y por suerte tuve mis padres que siempre empujaron a que digamos, que tenga una carrera universitaria, porque también podría haber trabajado en el campo como toda mi familia fue empleada de campo, pero bueno, empujaron a que estudie algo. Y cuando estaba en la secundaria vino un biólogo también de Tres Arroyos a dar una charla a la secundaria, y él había estado un verano en Antártida haciendo muchas cosas, entre ellas trabajando con lobos marinos y elefantes marinos, y bueno, quedé fascinado, ¿no? Y al mismo tiempo era la época que todavía teníamos solo 2 canales de televisión ahí, tengo mis años, y en uno pasaban todos los documentales de Jacques Cousteau. Entonces la cuestión marina y también la cercanía al mar, porque estábamos ahí cerca del mar, fue siempre lo que me fascinó. Y bueno, después de esa charla descubrí que había una carrera que era la biología, y así surgió la idea de quizás irme de Tres Arroyos, porque ahí no hay universidad, irme a estudiar biología. Y por distintas razones familiares me fui a estudiar a Buenos Aires, realmente sin saber lo que era la carrera. Yo solo quería estudiar algo con los animales. Fue medio jugado, pero bueno, tuve el apoyo para poder hacerlo. Bien. Y me decías eso interesante, ¿no? Tu familia no tienen, no hay profesionales, digamos. No, con mis hermanos somos la primera generación universitaria, digamos. Mis padres tienen la escuela primaria completa, han trabajado como empleados de campo toda la vida, y bueno, ahora ya están jubilados los dos, y bueno, sí, fuimos los primeros. Tuvimos la suerte de que pudieron ayudarnos a estudiar y que nos dieron la libertad de elegir lo que queríamos estudiar. Bien. Así que yo soy el más chico de los 3 hermanos, y bueno, creo que se conformaron con mis otros hermanos que estudiaron alguna carrera más clásica, y yo me largué a la biología y dijeron, y bueno, veremos qué pasa. Bueno, menos mal. Y me imagino que el cambio Tres Arroyos, Buenos Aires, habrá sido importante, porque además eras muy jovencito. Sí, la verdad que sí, fue un shock para mí, porque bueno, venía de una ciudad muy pequeña, que hoy en día creo que debe tener unos 50.000, 60.000 habitantes, y en esa época, bueno, eso fue, yo me fui a estudiar en el año 93, y sí, fue un shock, la verdad que
que toda la gran ciudad, el manejarme completamente solo, cursar el CBC, sí, fue un gran shock. Por suerte pude hacer amigos ahí en la Facultad de Ciencias Exactas de manera rápida, y bueno, es un grupo de amigos que sigue hasta el día de hoy, y eso te mantiene dentro de lo que es la vida universitaria, que a veces puede ser dura, particularmente si uno no tiene la familia cercana. Exacto, claro. Y bueno, supongo que si bien tus padres te ayudaron, que haya sido una universidad pública también tuvo su peso en la posibilidad de que vos hicieras tu carrera. Totalmente, sí, no, de haber tenido que pagar una cuota universitaria, hubiese sido imposible. Sí, cuando digo que me ayudaron es básicamente con algo del alquiler y digamos, me recuerdo que mi mamá nos mandaba unas encomiendas a mí y a mis hermanos con comida. Obvio. En colectivo, y venía el chocolate y las cartas, no había mail, no había el teléfono, era muy caro, pagar por minuto los pulsos. Y bueno, sí, la verdad que de no haber sido por una universidad pública, no hubiésemos podido. Y había universidades públicas más cerca, de Tres Arroyos, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, pero bueno, por cuestiones de que mi hermano mayor quería estudiar arquitectura y por algunos contactos pudo irse primero ahí. Después había que ir ahí, no había posibilidades de mantener hijos en varias ciudades. Obvio. Así que sí. Pero bien. Después, bueno, hiciste tu carrera de grado y después te decidiste, hiciste el doctorado también. Sí, yo hice la carrera de grado y terminé la licenciatura en el año 2001. Yo di siempre nos acordamos con mis amigos y familia, yo di mi tesis de licenciatura con la que me recibí un 28 de diciembre del año 2001. Bien. Que si tienen memoria es cuando se iba el helicóptero, pleno, el mismo día pasaba de todo. Y bueno, hice mi tesis de licenciatura en el Laboratorio de Ecología de Poblaciones, trabajando con roedores de campo, ¿no? Que mi tesis de licenciatura fue estudiar si había y cuándo había invasiones de roedores del campo hacia granjas de cría de pollo. Esa fue, atrapábamos ratoncitos, los marcábamos, y bueno, estudiábamos sus movimientos. Y después en realidad por contactos me pude ir a Estados Unidos a hacer mi doctorado. Ajá, bien. Me fui en el año 2002. Sí, en el año 2002. ¿Y la idea era solo hacer el doctorado, no pensabas quedarte allá? Sí, mi idea en realidad jamás se me cruzó por la cabeza irme del país. Lo que pasa que en el año 2000, a través de una amiga, me llegó, ahí sí ya había email, un poco lento y muy acotado, pero me llegó la comunicación que una investigadora de Estados Unidos necesitaba ayudantes de campo para Península Valdés, porque iba a haber un proyecto grande ese año en particular, que necesitaban gente que supiera inglés y que manejara, pudiera manejar alguna embarcación. Bueno, me contacté con esta investigadora por mail, ayudada por mis amigos, porque yo nunca había estudiado inglés, más que lo poquito innecesario para poder leer papers, y fui asistente de campo en el año 2000 de un grupo de investigación argentino y de Estados Unidos, y bueno, y ahí se empezaron las conversaciones de la posibilidad de irme a hacer un doctorado. Yo estaba fascinado con el modelaje matemático de poblaciones, me creía bueno en eso, y bueno, después de escribir un montón de cartas y rendir los exámenes necesarios, en el año 2002 me aceptaron en la Universidad de Utah, del estado de Utah, y me fui ese año a hacer el doctorado sin beca. Me fui pidiendo plata prestada para poder ir y que me conozcan, porque estaba aceptado condicional, y una vez que me fui sí me terminaron de aceptar, y bueno, sin beca me dieron un semestre de changüí, como decimos, sin que tenga que dar clases, y al segundo semestre tuve que empezar a dar clases, o sea, era un ayudante de una materia, y eso fue lo que me mantuvo, ese era mi sueldo básicamente mientras hacía mi doctorado en Estados Unidos. Bueno, bien, por lo menos pudiste garantizarte tu sustento allá, sí, además de hacer tu doctorado. ¿Y tu tema cambió o siguió siendo
No, mi tema cambió rotundamente. Yo me fui con esta idea de hacer modelaje matemático de poblaciones y el grupo de trabajo con el que estaba trabajaban muy en conjunto con un profesor de matemática, que era profesor en matemática y biología, que me aceptó como su estudiante de doctorado, aunque yo físicamente estaba en el otro edificio, en un laboratorio que se trabajaba en genética con muchas cosas, pero con ballenas también. Y a los 6 meses y tomando clases de matemática y hablando con el director, nos dimos cuenta que no iba a ser posible, que si yo quería seguir trabajando con ballenas iba a ser muy, digamos, flojo el doctorado, porque no es un modelo tan bueno para trabajar en modelaje matemático de poblaciones, porque ya había cosas hechas y porque, bueno, son animales matemáticamente lentos, digámoslo así. Entonces me proponían cambiarme a hormigas o a cosas así, y la verdad que No. yo estaba todavía en un proceso de adaptación y fueron meses duros, porque yo decía, ¿qué hago acá en otro país? Hablo la lengua muy poco y trabajando con algo que no eran las ballenas, que era mi sueño. Entonces lo hablé como pude con ese director y con otra gente, y fueron extremadamente buenos y mente abierta, y Fred Adler, que era el director, siguió siendo mi director, pero yo cambié rotundamente de tema y empecé a trabajar con genética de poblaciones en ballenas y con isótopos estables, porque en esa universidad hay un grupo de isótopos estables enorme, uno de los más grandes que hay en Estados Unidos. Y entonces mi doctorado en sí fue trabajando con estas dos técnicas para hacer una evaluación de la genética poblacional de las ballenas francas de Península Valdés, que nunca se había hecho, y empezar a estudiar su dieta y migración a través de los valores de isótopos estables medidos en muestras de piel que tomábamos de ballenas vivas en Península Valdés. Entonces tuve la gran suerte de tener temporadas de campo acá en Argentina. Entonces yo venía todos los años, me pasaba un mes en Península Valdés y después me pasaba un par de semanas visitando a mi familia, por suerte. Y bueno, ahí tuve unas experiencias increíbles trabajando a campo con ballenas y tomando pequeñas muestras. Yo siempre trabajé en colaboración con el Instituto Argentino el Instituto de Conservación de Ballenas, el que ICB, es una ONG sí. argentina, claro, el ICB, que es una ONG argentina, que me brindaba todo el soporte local. Y la Universidad de Utah, que era el marco académico, digamos. Y bueno, ahí fue que colectamos muestras de piel por primera vez en la población de ballenas francas, e hicimos análisis de ADN mitocondrial y análisis de isótopos estables, que es un marcador químico o geoquímico, digámoslo así, que nos permiten tener una idea de la dieta sí, la nutrición, la dieta de estos animales y el lugar donde estos animales se alimentan en el vasto océano. Esa fue la primera vez que publicamos cosas para el hemisferio sur de esta especie así. Y bueno, de ahí fui creciendo mi amor por los isótopos, hasta que en el año 2008 me terminé mi doctorado. Pero la idea era ir a hacer el doctorado y volverme. Todo esto no fue así, me terminé quedando un total de 11 años en Estados Unidos, en la misma universidad. Luego de mi doctorado fui investigador postdoctoral en el laboratorio de isótopos estables, y luego fui profesor asistente de investigación en el mismo laboratorio. Una carrera así vertiginosa. Hacemos la primer pausa, Luciano, y continuamos en unos minutos. ¿Qué horas son, mi corazón? Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con Luciano Valenzuela. Bueno, nos estaba comentando su vertiginosa carrera con viaje incluido, doctorado en el exterior, su pasión por las ballenas. Después seguiste, digamos, investigando sobre otros grupos de ballenas, no solamente las ballenas francas australes. Tiene un montón de publicaciones con respecto a eso. Quería consultarte cómo fue, digamos, tu decisión de ingresar a CONICET, si fue algo que ya lo venías calibrando desde tu finalización del doctorado, o fue una cosa así más coyuntural. No, en realidad desde el día que me fui yo me había propuesto regresar a Argentina,
y nunca se me despertó el quedarme en Estados Unidos. Y entonces siempre estuve pendiente a interiorizarme lo que era el ingreso a carrera de investigador en CONICET y qué posibilidades laborales había más allá de CONICET también. Y bueno, en la época en la que yo me presenté a carrera de investigador aún existía la restricción por edad. Entonces llegó un momento en el que tenía que decidir, o me presentaba en ese momento o ya era extenderlo mucho más en Estados Unidos para generar un currículum mucho más extenso y presentarme quizás a alguna categoría muy alta de CONICET muy a futuro, pero lo veía como que eso iba a ser extremadamente complicado. Así que me presenté en el año 2012, si no mal no recuerdo, y a carrera de investigador desde el exterior, que antes se podía uno presentar en cualquier momento del año, cuando estaba en el exterior, y bueno, ahí sí me aceptaron y volví al país en el año 2013. Bien. Ahí volviste y volviste a instalarte con este tema y otros más, ¿no? Seguiste con ballenas e incorporaste otros temas que también son más que interesantes. Sí, en realidad yo en mi investigación postdoctoral y los últimos años en Estados Unidos yo ya había empezado a trabajar en el análisis de isótopos estables, pero aplicado a ciencias forenses, particularmente a antropología forense, y a colaborar con muchos arqueólogos y arqueólogas en Estados Unidos. Y cuando volví al país, mi proyecto de investigación para CONICET fue relacionado a un trabajo en arqueología de Tierra del Fuego. Por eso yo me incorporé a este laboratorio, que es el Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, que tiene una historia más relacionada a la bioarqueología, digamos, el estudio de las poblaciones del pasado. Sí. Y bueno, cuando regresé empecé a trabajar con eso, pero de a poco me empecé a volcar todos mis proyectos de investigación más relacionados a la antropología forense. Sigo trabajando con ballenas, sigo colaborando con el Instituto de Conservación de Ballenas y publicamos cuestiones de isótopos, pero mi fuerte, mi investigación central hoy en día es en el uso de isótopos estables y algunos otros marcadores biogeoquímicos para la antropología forense en Argentina. Sí, aquí veo una publicación reciente sobre marcadores metabólicos, nutricionales e infecciosos en la misión salesiana Nuestra Señora de la Candelaria en Tierra del Fuego, en los siglos XIX y XX. Ese material es muy valioso y muy interesante. Sí, eso fue parte de ese proyecto con el que yo me ingreso a carrera, que era básicamente estudiar los cambios biológicos y culturales como proyecto grande, ¿no? Que trajo aparejado el contacto europeo nativo americano en el cono sur, que fue mucho más tardío que en el resto de Argentina. Eso salió publicado hace poco, pero sí es un trabajo que venimos hace unos años. ¿Seguís trabajando con eso o además sí? Eso está un poco ahora ya terminado porque terminó el proyecto principal, los restos humanos con los que trabajamos, que eran del cementerio de la Candelaria en el norte de la isla, fueron devueltos a la provincia para iniciar un proceso de restitución a las comunidades. Y ahora en lo que más nos concentramos es en el trabajar con muestras actuales, es decir, con restos humanos actuales, por todo lo que es el aspecto forense, pero con mis dos estudiantes de doctorado estamos generando una base de datos de muestras donadas por personas vivas para que sirvan como una referencia isotópica en casos forenses en Argentina. Básicamente, muy brevemente, no era que sea muy larga, nosotros podemos medir isótopos estables, que son las distintas formas de los elementos químicos en tejidos como dientes, cabello, uñas, y en base a eso podemos determinar la región de origen de las personas, dónde la persona nació, dónde vivió sus primeros años de vida, dónde pasó sus últimos años de vida, o inclusive meses o semanas, de acuerdo al tejido. Pero lo que hacemos es medir las distintas formas de oxígeno, carbono, nitrógeno presente en esos tejidos. Para hacer esa asignación a una región de origen tenemos que conocer la variación en todo nuestro país. Entonces lo que estamos haciendo es una gran base de datos que llamamos bitácora para poder tenerla como referencia.
impresionante lo que me estás diciendo, no me lo imagino, digo, pero además todo el uso, la utilidad que puede tener, no solo científica, sino poblacional, de todo tipo, digamos, ¿no? O sea, es un acervo valiosísimo. Sí, claro, nosotros colaboramos, es más, la semana pasada estuvimos en un taller en el equipo argentino de antropología forense, claro. Y bueno, trabajamos con ellos en brindándoles asesoramiento, pero también ellos nos ayudan en lo que es esta generación de la base de datos, porque es una técnica que se está desarrollando muchísimo a nivel internacional. Y es básicamente una de las técnicas principales hoy en día en todo lo que son las problemáticas de migración entre fronteras de grandes países, México, Estados Unidos, norte de África, España, pero en Argentina también tenemos problemas y obviamente en todos los que fueron los delitos de lesa humanidad, aquellos cientos de cuerpos que aún no han sido identificados, les aportamos otra información que antes no tenían, como por ejemplo la región donde esta persona pasó sus primeros años de vida, y eso ayuda a achicar el universo de búsqueda cuando están luego intentando hacer análisis de ADN. Totalmente, sí, recuerdo, no sé si esto que me contás es muy reciente o ya lleva un tiempo lo del equipo de antropología. No, nuestra colaboración empezó hace unos años, pero bueno, se ha incrementado muchísimo en estos últimos 2 años, diríamos nosotros, que están realmente empezando a mirar esta técnica como algo muy útil. Así que sí, es muy nuevo para todo el mundo esta aplicación. Sí, más que interesante, sobre todo, como bien decís, ¿no? En temas que exceden lo específicamente científico y aportan datos para, reconocer personas, restos, lamentablemente, claro. Y en situaciones de mucha violencia, ¿no? Como esta que nombraste. ¿Cómo es tu labor diaria? ¿Cómo trabajás, Luciano? Bueno, yo tengo soy miembro de aquí del laboratorio, somos ahora somos 5 investigadores y yo tengo investigadores de CONICET, investigadores e investigadoras. Yo tengo 2 becarios, Felipe Otero y Luciano Loupías, y mi trabajo principal es, como nos pasa a la mayoría de los investigadores ya, mucho revisión de bibliografía. Trabajamos en pedido de subsidios todo el tiempo, sean nacionales o internacionales, y mi centro está en el desarrollo de las tesis doctorales de Felipe y Luciano y en la creación de esta gran base de datos que estamos generando para Argentina, y mucho en los últimos tiempos mucha colaboración regional. Estamos tratando de que este tipo de análisis y técnicas aplicados a la antropología forense se empiece a usar en otros países de Sudamérica, por lo menos. Entonces hay muchísimo de reuniones con otros países y la parte de laboratorio se la estoy dejando más que nada a mis estudiantes, que son quienes reciben las muestras, hacen todo lo que es la logística para poder colectar y recibir muestras de todas las provincias, a través de contactos con voluntarios, voluntarias, con centros odontológicos para las donaciones de dientes, y bueno, ellos hacen todo lo que es ese proceso y procesado de muestras y luego envío para ser analizadas. Los análisis hasta el día de hoy se están haciendo en el extranjero, pero tenemos ya todo el equipamiento aquí, lo recibimos en febrero, para instalar un laboratorio de análisis de isótopos estables. Bueno, la coyuntura económica hace que esté todo en cajas y veremos en qué momento se puede todo instalar y poner a punto, que sería una gran pena que se quede en sus cajas. Pero bueno, ese es el panorama de un día de trabajo. Bien, hacemos otra pausita y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con el doctor Luciano Valenzuela. Bueno, nos estaba comentando cómo es su labor diaria, sus tareas cotidianas. Comentaste al final esto de estructurar un laboratorio en donde se hagan aquí las pruebas. Eso sería realmente importantísimo, no solo porque lo harían ustedes y ya estaría acá en el país, sino porque además puede generar
obviamente análisis para otros sectores, ¿no? Que pueden contar con ese laboratorio y no enviarlo al exterior. Sí, claro, este tipo de grandes equipamientos y de alta tecnología son caros, y los análisis, realizar análisis no son de por sí caros, pero se necesitan insumos. Y bueno, la verdad que mantener uno de estos laboratorios abiertos representa asociarse con otros actores, no solamente la academia. Así que nosotros pensamos que puede llegar a ser un laboratorio que brinde servicios a las compañías agroexportadoras. Estamos aquí en el puerto Quequén con mucha compañía agroexportadora, y o incluso a cooperativas de productores, porque esta es una técnica que, por ejemplo, en Europa se utiliza para certificar la región de origen y la adulteración de alimentos, o la no adulteración de alimentos, digamos. En Argentina eso todavía no está desarrollado. Pues como podemos determinar la región de origen donde nació una persona, también podemos determinar dónde fue producido un queso, por ejemplo, o las mieles. Entonces, ese tipo de asociaciones es el que buscaremos una vez que tengamos nuestro laboratorio en funcionamiento. Eso de las mieles también es súper importante, porque aparte dan cuenta de eso, ¿no? De la diversidad, de la variación de flora, de fauna, indirectamente, ¿no? Pero todo es increíblemente interesante, todo ese caudal de información, de datos, para tenerlo ahí a la mano, ¿no? Para servicios. Sí. Para usar. Totalmente. No solo para empresas y particulares, y también se me ocurre para estudiantes. Qué increíble, increíble que puedan hacer eso. También, dentro de todas tus actividades, te había consultado por una aplicación que, junto con otros equipos de tu universidad, de la Universidad Nacional Patagónica San Juan Bosco, de la Universidad Tecnológica y de compañeros del CENPAT, realizaron para pesca deportiva, JUCA. Contame un poco. JUCA. Bueno, JUCA es un proyecto que se inicia hace muchos años. El proyecto está liderado por Leonardo Venerus y Martina Sorey, que son investigadores de Patagonia, de ahí de Puerto Madryn, que trabajan en pesca deportiva y pesca recreativa, que bueno, por ahí la gente no sabe la diferencia, pero la pesca deportiva es la pesca que sería como una pesca con devolución, el que uno lo hace por el deporte, ¿sí? La pesca recreativa es una pesca que es quizás la más común, aunque sea la menos estudiada, que es la pesca que hace mucha gente, que es ir, pescar y después consume ese pescado, digamos, no hay una devolución. Es una pesca que es muy difusa. Por ejemplo, en la costa de Argentina uno va a las playas y está todo el mundo pescando ahí. Entonces no hay mucho control en lo que es la pesca recreativa. Y tampoco es pesca comercial, ¿sí? Es como que es algo intermedio. Perdón, pero por la naturaleza de esa pesca, por las propias características, hace que sea muy difícil tener un control y estudiar lo que se llaman los desembarcos, cuántos peces y qué especies vienen cuando vuelve una lancha de unos amigos que salieron 2 horas a pescar, o en todo lo que sería, por ejemplo, la costa de provincia de Buenos Aires, o los ríos argentinos, cuántas especies y cuánto se captura por persona. Es algo que es muy difícil de estudiar en un territorio tan grande. Entonces, lo que planteamos hace unos años, junto a Leonardo y a Martín, fue, ¿por qué no utilizar la ciencia ciudadana? Es decir, que la gente reporte lo que está pescando, cuánto está pescando y dónde. Y tener un lugar centralizado, primero para hacer ciencia y entender lo que está pasando, y segundo, para aportar a las autoridades correspondientes, ¿no? Para poder, saber cuánto de pejerrey se está pescando, en qué laguna hay más presión de pesca que en otras, o bueno, cualquier especie que se utilice. Y bueno, fue así como de a poco fue surgiendo la idea, y nos empezamos a reunir, y después el hermano de Leonardo es programador, entonces él nos empezó a dar una primera mano, pero todo, digamos, hacia Donoren, y logramos un financiamiento de la FAO para contratar un programador más, ahí sí, un programador experto en aplicaciones,
y con otros ingenieros del CENPAT formamos un grupito que somos 6 personas, y bueno, la app ya está en beta, digamos, la estamos probando nosotros y algunos amigos conocidos antes de poder largarla, y la idea es eso, que la gente reporte a través de una interfase bastante amigable dónde está pescando, cuánto tiempo duró, cuántas cañas se usaron, mandar fotos de la pesca, así uno puede tener una idea de la cantidad de peces y las especies, y también una parte donde la gente puede mandar fotos de especies que no conocen, para que nosotros, o los expertos en realidad, y expertas, le identifiquen esa especie y le devuelvan el nombre científico y las características del animal que sacaron. Así que esa es una de las iniciativas que hemos largado en estos últimos meses, que esperamos que esté ya disponible para los celulares y tablets muy prontito. Bien, esperemos. Tengo un candidato para Juca, así que estoy ansiosa por sacarlo. Bueno, todo lo que me contás de todas tus tareas, ¿no? Y también esto de la aplicación en particular, hablan un poco de que está muy en boga últimamente y lamentablemente esto de qué se hace en el CONICET, qué impacto tiene, cómo se trabaja, de acuerdo a las redes y esas cosas que leemos que son bastante vagas, uno se da cuenta que bueno, que no tienen demasiada idea qué es lo que se hace. Pero bueno, acá tenemos ejemplos concretos, ¿no? De esto que acabas de comentar, esta aplicación que tiene, bueno, de todo, ¿no? Una pata recreativa, una pata científica, una pata también de acceso a la información, de banco de datos, y lo otro, ¿no? Lo otro que comentabas también, esa gran base de datos que va a tener múltiples usos, ese laboratorio que ojalá se pueda establecer en lo inmediato y que brinda un montón de servicios con impacto concreto, no solo en lo local, sino en lo regional también, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, algo que se pierde de vista en todo esto, sobre todo en lo que es las redes sociales, que son terriblemente agresivas a veces contra la ciencia y técnica argentina, es la importancia de la generación de conocimiento y la importancia de tener gente formada en generar conocimiento, porque mi experticia es en isótopos estables y en migración o movimiento de animales o humanos, pero tengo un background científico y de posibilidad de plantear proyectos de investigación que me permite, por ejemplo, trabajar en el desarrollo de una aplicación para pesca recreativa, que no es mi área principal. Entonces, creo que el mantener la formación de los recursos humanos científicos en nuestro país es muy importante. Y en ciertas áreas que por ahí quizás no parecen tan importantes. Una de las áreas más vapuleadas es las áreas de las ciencias sociales y las humanidades. Yo en CONICET estoy dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Yo soy biólogo, pero no estoy dentro del área de la biología y nada de eso. Claro. Yo, digamos, trabajo dentro de las ciencias sociales, trabajamos con muchas cosas que no son de ciencias sociales, pero estoy dentro de esas áreas. O sea, la interdisciplinaridad hoy en día y el trabajo en grupos y en colaboración entre distintas agentes, universidades, instituciones, es muy importante. Y toda esa información se pierde en las discusiones básicas que hay en los medios de comunicación o las redes sociales, que son las que dominan y plantean qué discurso es el que hay que mantener hoy vivo. Y la verdad que se invisibiliza todo lo bueno que se puede hacer o que se podría llegar a hacer. Por eso, bueno, estos espacios, no autobombo, pero digo, estos espacios y otros son importantes, ¿no? Para sí, difundir, claro, y contar así, con lenguaje simple, qué es lo que se hace y qué beneficios tiene. Siempre tiene beneficios para la sociedad. Claro. Quizás no hoy, quizás dentro de unos años, pero siempre tiene un capital positivo para todos nosotros. Hacemos la última pausa, Luciano, y continuamos en un minuto. Bien. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Luciano Valenzuela, bueno, ya en el bloque final.
todo lo que nos contó, toda su tarea, su formación, más que interesante este perfil de científico argentino y de CONICET. ¿Cuál es el futuro inmediato? ¿Cómo ves, bueno, no quiero hablar sobre específicamente la cuestión política, pero cómo estás viendo ahora la gestión del organismo? ¿Ha tenido impacto? Ya nos contaste esto de las maquinarias, las paradas, esperando montar ese laboratorio que sería importantísimo. ¿Cómo están ustedes, el equipo, la universidad, con respecto al ajuste lamentable que estamos padeciendo? Sí, la universidad, nosotros somos de CONICET, pero tenemos lugar de trabajo dentro de la Universidad Nacional del Centro. Sí. Y bueno, como ha pasado con otras universidades nacionales, ha decretado su emergencia financiera, y la verdad que está muy difícil la situación. Como supongo que saben, los sueldos docentes llegan hasta mayo, junio, en algunas universidades. Sí. El presupuesto de funcionamiento, si bien ahora un pequeño incremento en el presupuesto total, pero bueno, principalmente dedicado a funcionamiento, también es muy escaso. Es más, la Universidad Nacional del Centro ya no tenía más plata para funcionamiento. Cuando hablamos de funcionamiento es pago de servicios, sí, limpieza, básico, seguridad, lo básico. Bueno, estamos, la verdad que la universidad en situación crítica para seguir funcionando. Y CONICET, lo que está pasando, a menos desde nuestro punto de vista, y con tanto CONICET como la agencia, que es quien hace los financiamientos más importantes, los PICT, para aquellos que sepan, es una incertidumbre total. Si bien hay cosas que están pasando negativas, despido de compañeros y compañeras de la administración, después hay una incertidumbre muy muy grande. Salieron los resultados parciales de las becas a doctorado en febrero. Digo parciales porque solo se anunciaron definitivamente quienes ganaban las becas de finalización, y las becas de doctorado todavía estamos en la incertidumbre. Se habla de que van a ser solo la mitad, pero y aparte es muy cruel lo que están haciendo. Les dan los puntajes, dan un orden de mérito, pero no saben dónde está la línea de corte, así que hay gente que no puede acomodar su vida, básicamente. Exacto. Hay gente que se tendría que mudar de ciudad, hay gente que se tendría que cambiar de trabajo, gente que tendría que empezar a buscar trabajo, y lo están haciendo, porque no obviamente, saben qué va a pasar. Sí, no van a esperar. Es una incertidumbre muy muy grande, y obviamente se habla que también que el presupuesto no alcanza mucho más que mitad de año, así que el panorama no es alentador. La incertidumbre hace las cosas peores porque uno no puede planear, sobre todo la gente joven, que tiene que decidir qué hace, si se queda en el país, si se va del país, si deja la ciencia, si busca un trabajo temporario. Así que esa es la situación, la que estamos viviendo nosotros. Aquí nosotros teníamos un estudiante que se presentó a beca, no le salió, y bueno, no teníamos otros candidatos o nada esperando ahora, así que digamos, este cimbronazo no nos deja sin gente por ahora. Pero bueno, otros equipos de trabajo en nuestra misma ciudad sí han perdido gente en estos últimos meses. Claro, y eso, como decís vos, impacta en lo inmediato y también a futuro, ¿no? Porque no es lo mismo, vos sabés mejor que nadie, lo acabas de contar, lo que es la formación, lo que dura formarse, el tiempo que insume formar a un científico, no es que de un año para el otro o en 5 años. Entonces todo esto que hoy se cercena, bueno, ya sabemos, ya lo hemos vivido, por ahí los más viejos. Sí. Claro que sí, lo hemos vivido, y sabemos que el efecto no es solamente, lamentablemente alguien se queda sin trabajo ahora, que es muy duro. Para el sistema científico nacional, el efecto va a durar muchos años, porque los jóvenes que hoy en día quedan por fuera del sistema científico no se reincorporan de manera fácil. La ciencia a nivel nacional y a nivel mundial avanza muy rápido, y la competencia por los cargos o los puestos es mucha. Entonces alguien que queda por fuera del sistema científico porque un año se tuvo que buscar otro trabajo, o 2 años, es muy difícil reinsertarse, aunque seas brillante. Entonces los efectos
pueden ser severos por muchos años más. Sí, sí, de hecho lo vivimos en los 90 y yo creo que nunca nos terminamos de levantar de ese gran golpe, porque además, bueno, también todos los científicos y científicas que se vieron forzados a emigrar y que después ya no volvieron al país. Uh-huh. Sí, totalmente. Yo recuerdo tristemente como algunos, en la época que yo te hablo, en los 90, viste que aquí había muy pocos doctorados, la mayoría iban a hacer los doctorados al exterior. Entonces nos encontrábamos con gente que volvía para insertarse en sus lugares de trabajo primigenios, y los laboratorios estaban desmantelados, los institutos cerrados, y la gente llorando se tenía que ir, porque acá no podía hacer absolutamente nada. Eso le costó décadas al sistema, porque le costó, digamos, años de formación de gente, de recursos valiosísimos, que después ya no volvieron, porque ya habían hecho su vida, o porque ya se instalaron, o porque uno tampoco puede cambiar su vida todo el tiempo a merced de lo que pase en el país. Y fue terrible, la verdad que yo veo ahora con profunda preocupación que está pasando lo mismo, que empieza a pasar lo mismo, porque todo esto que vos comentás, que pasa también aquí en la Universidad de Misiones, que pasa también en nuestros institutos, esto se va achicando, se va cerrando, va empezando a expulsar gente, quedamos vulnerables, expuestos y débiles. Exactamente, y lo que creo que es algo que se valoró durante muchísimos años, durante décadas, lo bueno de nuestras universidades nacionales públicas, porque siempre fue un orgullo, y en la actualidad es como que hay una guerra contra eso. También. Yo recuerdo cuando me fui a hacer el doctorado en Estados Unidos, los profesores de allá, digamos, yo entré directamente al doctorado sin necesidad de hacer una maestría, porque consideraban que las universidades nacionales argentinas tenían un nivel muy alto. Otros compañeros latinoamericanos estaban forzados a hacer una maestría antes de que los acepten, porque sus universidades no eran bien consideradas. Hay que valorar eso, y lamentablemente creo que gran parte de la sociedad lo valora, pero no lo manifiesta hoy en día, y otra parte no lo valora. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo por retomar esa valoración de nuestras universidades nacionales y nuestro sistema científico, que es muy bueno. Y esto, ¿no?, de lo que decíamos antes, también difundir, ¿no?, porque a veces, bueno, eso que vos decís no lo valora porque por ahí no lo conoce, no se da cuenta, o no entiende, o no dimensiona la importancia que es tener una universidad pública, ¿no? Como siempre fue una herramienta de ascenso social. Claro. Sobre todo para en lugares como por ejemplo en Misiones, la universidad ha tenido un papel fundamental en eso, en la formación de hijos de yerbateros, de tabacaleros que en su vida hubieran podido acceder a la formación. Claro. Y bueno, y eso garantiza tener profesionales que incluso a veces vuelven al campo a desarrollar las tareas de otra manera, ¿no? O a empresas, ¿no? Digamos, quedan en el lugar y quedan nutriendo el conocimiento y la sociedad y todo el bagaje que ya tienen, ¿no? Como vos, que venías también de un lugar cerca del mar, que me contabas todo eso, también lo incorporás, y eso te va reforzando en tu conocimiento y en tu formación. Sí, totalmente. Y también lo que es en los últimos años la descentralización del sistema universitario nacional con nuevas universidades en la provincia es fundamental, porque le da más posibilidades a gente que quizás no puede irse a Buenos Aires, a La Plata, Córdoba, Rosario a estudiar, pero aparte genera, aunque mucha gente no lo piensa, una dinámica económica en esos otros lugares muy grande. No sé si para los que conocen la ciudad de Tandil, que es una ciudad muy linda, grande y todo, la universidad, para el desarrollo de esa universidad fue fundamental para el desarrollo económico. En Tandil tiene un polo de empresas de software que los generó la universidad, y hoy en día hay multinacionales instaladas ahí, pero por la universidad, no porque alguien dijo, vamos a instalar Google en Tandil. No, es la universidad la que generó eso. Con recursos de todos, está bien, pero bueno, es algo que hay que también tenerlo en cuenta, el impacto socioeconómico de la universidad en la población que la rodea.
No, y aparte está bien, o sea, está bien usado ese recurso. Claro, Para eso están, totalmente. digamos. Eso es porque, como hablábamos antes, ¿no? Es algo positivo para la comunidad, para el ámbito local, eventualmente para la provincia y también para el país. Así que Claro que son políticas que deberían hacerse. Pero bueno, estamos en todo lo contrario. Esperemos que, sí. no sé qué decir. Pero bueno, esperemos que esto pase pronto. Esperemos que pase. Esperemos que pase. Bueno, Luciano, ha sido un gusto hablar con vos. Tenía un poco de miedo porque como era un tema complicado y como te decía, bastante ajeno a mi escaso conocimiento, pero bueno, ha sido muy buen difusor, has explicado muy bien todo y bueno, interesantísimo lo que haces. Bueno, no, gracias a vos por la entrevista y por el espacio y por hacer difusión de la ciencia y la educación superior, porque es más importante que nunca. Siempre es importante, pero en esta época es más importante que nunca. Muchas gracias. Por favor, adiós. Hoy escuchamos en Macroscopio Me Gustas Tú por Manu Chao, Rolling in the Deep por Adele y Sympathy for the Devil de Rolling Stones. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.